Buenos días, hermanos. Ojalá que realmente, como lo cantamos, nuestro corazón esté cantando de Él. Y hay bastante de qué cantar, de sus maravillas, de su poder, de su amor, de su misericordia, que veremos un poco también ahorita, pero principalmente veremos la obra de la cruz, que es lo que siempre debemos recordar. A través de su palabra nos los muestra y como lo veíamos ayer, hablábamos un poco de eso en la casa. Y pensábamos en esa obra perfecta de la cruz, ¿no? La que nos redimió, nos salvó y que está abierta para todo aquel que quiera creerle. Vamos a orar nuevamente y seguimos encomendando este tiempo en sus manos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, porque eres bueno en gran manera, Dios. Por tu misericordia y por tu amor, gracias. Por tu paz, por tu perdón, por la obra perfecta ejecutada una vez y para siempre por nuestras vidas. Señor, quiero rogarte que sigas tomando el control de este tiempo, que nos ayudes a preparar nuestros corazones para tu palabra, que nos guíes a través de ella y que uses a este tu siervo, inútil y pecador. Como lo decía Pablo, yo el primero de los pecadores, para exponerla, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, que no sean palabras de hombre, sino palabra que venga de ti. Que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos para escuchar tu palabra, Dios. Guíanos y dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Y qué precioso, ¿no? Poder realmente cantar de esa hora perfecta de la cruz. Y quería que iniciáramos pensando realmente, esto me imagino que funciona prendido, en esa obra. Pero quería que viéramos un pasaje en Corintios, capítulo 2 versículos del 1 al 5. Primera de los Corintios, capítulo 2 versículos del 1 al 5. Y es la forma en la cual quiero invitarles a que de aquí en adelante, si no lo hacen, si no lo habían hecho, lo hagan. Todos los que nos paramos aquí, como lo decía ahorita, somos igual o peor de pecadores, ¿cierto? Y quiero que veamos a cada hermano, no solo los que se paran aquí, sino vernos cada uno de nosotros de esta forma, como dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es de eso de lo que quiero que veamos ahorita para introducir. Aprendamos a ver a Dios. Y no solo en el quien predica aquí enfrente, en todos nuestros hermanos. Todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo, que ha recibido a Cristo, ¿quién viene a morar en su corazón? Su Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que somos sellados por Él. Y quiero que veamos, porque ayer precisamente en la casa hablábamos un poco acerca de este escenario de la cruz. Y pensábamos en los dos que estaban al lado de Jesús, ¿no? Nuestro hermano hablaba un poco de eso y mencionaba y me llamaba la atención que uno de ellos refleja lo que fuimos nosotros, malhechores, pecadores, pero que una vez decidimos aceptar la gracia de Dios a través de Cristo. Y es una invitación que sigue abierta para todo aquel que en esta hora no lo ha hecho.
Aprender a ver la gracia de Dios a través de todo lo que podamos aprender, a través de su palabra, a través de todo lo que podamos ver en la naturaleza, en la creación, en su vida misma. Ayer, el viernes, hablaba un poco un hermano acerca de un dato que un hermano también daba aquí, y era cuántas personas mueren en un segundo en el mundo. Y el número es abismal. ¿Cuántas personas mueren en un minuto en el mundo? Y el número es abismal. Y esa gracia que nosotros también recibimos, no la tenemos en cuenta. Este hombre pudo ver la gloria de Dios, un pecador, igual que nosotros, justo antes de su muerte. Tuvo esa oportunidad. Y ojalá, hermanos, que aprendamos a eso, a ver la obra de Cristo en todas las cosas que hagamos. A ver a mi hermano y no verlo a él, sino a Cristo en él. Y eso nos enseñará definitivamente a buscarle. Y ese pasaje de Lucas precisamente es bastante diciente. El malhechor le dice al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad estamos aquí porque lo que hicimos, aquí estamos pagando, pero este ningún mal ha hecho. Y ojalá que podamos aprender nosotros también a vernos de esa manera. Merecemos y somos merecedores de un pago por nuestro pecado, pero Cristo lo pagó. Y para aquel que aún no recibe ese beneficio, ese privilegio, es hora de que lo haga, porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque quizá ahorita salimos y no sabemos si vamos a regresar a casa. Pero la obra de Cristo sigue abierta para todo aquel, como lo dice su palabra, que en Él quiera creer. Y quiero que ilustremos esto porque realmente el pasaje que vamos a estar leyendo eh, nos habla un poco de lo que tenemos que hacer. Y recibir a Cristo es algo que el mundo debe hacer. Y el pasaje lo vamos a ilustrar en Romanos capítulo 12. Y quería preguntarles algo. ¿Qué se les viene a la mente cuando saben del capítulo que vamos a estudiar? No vean para allá. ¿Qué se les viene a la mente? ¿De qué habla ese pasaje? ¿De qué habla Romanos 12? Lean el título y ahí está. Deberes cristianos y otras cosas que aparecen, pero que realmente, aún eso de renovar nuestra mente, también es un deber. Porque tristemente, y lo podríamos ver, no sé, lo vemos como una opción. Y el versículo ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y lo ilustramos de esa manera, sabemos el versículo, pero creemos que es algo que si yo quiero, lo hago. Y no, también es un deber. Pero vamos primero al versículo 1. Entonces, ¿qué es un deber como tal? ¿Qué es un deber? ¿Qué es un deber? Un deber es igual a una obligación, una orden, algo que es necesario hacer, que se debe cumplir, no es opcional. Vamos a ver cuatro cositas aquí, o cuatro áreas en las cuales realmente se ilustran estos deberes. En el hogar, ¿cierto? Es el primero. Ahorita nuestro hermano hablaba de eso, ¿no? Corrige al muchacho con vara, no que lo azote hasta que entienda y que le entre con sangre, como decían los de antes. Pero sí es necesario los deberes para que ellos entiendan o para que nosotros en su momento hubiéramos entendido cómo funcionaba. Yo recuerdo, hablo de mi caso personal,
Yo tuve una regla en mi casa que para muchos fue bastante extraña y limitada, como quien dice, pero nosotros teníamos una regla y era que a las 10 de la noche teníamos que estar en la casa. No me gustaba mucho, la verdad, pero era la regla de la casa. ¿Qué decía mi papá? Y me imagino que muchos padres, cuando tenga su casa, te verá a qué hora llega. Pero en mi casa, te llega a las 10 de la noche. Una vez me quedé afuera. ¿Por qué? Porque yo creía que no era un deber o que era opcional o que mi papá lo decía porque sí. Y una vez me quedé afuera. Llegué a las 10:10 y ya la puerta estaba cerrada y mi mamá solo abrió la puerta de buen corazón, me pasó la sábana, la almohada y vaya para abajo. Gracias a Dios estaba en la capilla abajo. ¿Por qué? Porque como jóvenes entendemos que estas cosas, estas reglas, estas obligaciones no son necesarias, pero forjan nuestro carácter. Aprendemos a través de los deberes cómo conducirnos y es un poco lo que vamos a ver. Pero también en la escuela, los adolescentes, los jóvenes, hay unas normas de convivencia. Pero también en el trabajo hay unas normas que cumplir. Yo no puedo, si entro a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, llegar a las 8 porque yo soy yo. No, porque me echan, ¿cierto? Pero también en la calle. Y son los cuatro aspectos que nosotros manejamos. En la calle existe una constitución política. Eso lo veíamos antes, ya los muchachitos de ahora, del 2010 para adelante, creo que no, ni han visto ese librito. Esa constitución política marca las pautas en las cuales nosotros tenemos que llevarnos como ciudadanos. Pero también nosotros como creyentes tenemos deberes. Y vemos a Dios solo como una maquinita de realizar todas las cosas que yo quiero. Pero Dios también exige de nosotros muchas cosas. Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 9. Si algún hermano lo tiene rápidamente, puede leerlo, por favor. Deuteronomios capítulo 6. Gracias. El de Mateo ilustra prácticamente lo mismo, pero miren lo interesante de esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor y ya no sabemos ese versículo. Pero me llama la atención que después dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Por qué es necesario esto? Porque nosotros, hablando de nuestra humanidad, tendemos a olvidar muchas cosas y más lo que no nos gusta, ¿cierto? A Pacho no se le va a olvidar comer nunca. ¿Por qué? Porque le gusta. Pero, por ejemplo, a los adolescentes, a los jovencitos de hoy, ¿será que les encanta madrugar? ¿Sí? A ellos les fascina levantarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a estudiar, a hacer ejercicio, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro cuerpo pide. Por eso el Señor en su palabra siempre está repitiendo, siempre está diciendo, oye, repítelas, átalas. Proverbios también habla al respecto de eso, pero dice aquí en Deuteronomios, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Y cuántas veces lo repite? Muchas veces. ¿Por qué? Porque somos fáciles para olvidar aquellas cosas. Y ojalá, hermanos, que podamos ilustrarnos de esta manera. Y quería introducirnos, como le dije, el de Mateo, también habla prácticamente de lo mismo, solo que en el Nuevo Testamento, pero que entrando un poco ya en la materia como tal de Romanos capítulo 12, encontramos lo que es mi conducta como hijo de Dios. Y quería que lo viéramos rápidamente también con este versículo.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Eso no lo tenemos ahí escrito. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Creo que lo conocemos de memoria, es Pablo hablándole a Timoteo a que si tardo sepa cómo conducirse. Si lo encuentran, lo pueden leer, por favor. Dice, desde el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y me gusta mucho este pasaje, ¿por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo para que sepas cómo conducirte. ¿Cómo? ¿Cómo debes? O sea, que hay una forma de hacerlo. Salmos 95, no recuerdo el versículo ahora, pero dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Quiere decir que hay un margen en el cual el Señor nos dice, este es. Y lo mismo le dice aquí a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte y cómo debemos conducirnos nosotros. Ahorita veíamos cuatro áreas muy particulares y que nosotros tenemos a diario: nuestro hogar, el trabajo, la escuela, la calle. Y no solo nos ilustra Pablo, nos dice cómo debemos conducirnos aquí, sino también cómo nos ven los de afuera. Porque tal como Él es, dice su palabra, nosotros somos en este mundo. Pero la pregunta es, ¿los de afuera sí están viendo a Cristo en mí? No lo sé, cada uno de nosotros reflexionará en eso. Pero inicia el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Así que, así que es sencillamente en la gramática una locución conjuntiva consecutiva que quiere decir que esta frase nos sirve para introducir de lo que venía hablando anteriormente. ¿Qué viene hablando anteriormente? Versículo 36 del capítulo 11. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor entonces está ilustrando en los pasajes anteriores, hablando acerca de Israel. Y sabemos el interfaz que tiene Israel con los gentiles, pero dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, pensando en que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, es que Pablo nos dice, aprendamos a conducirnos. Y dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego. Y es lo que el apóstol entonces nos ilustra, un ruego, pero me llamaba la atención ¿por qué? ¿Qué es un ruego? Una petición, implorar, súplica, plegaria. Y yo me preguntaba por qué Pablo lo dice así. ¿Por qué Pablo lo dice así? Ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis. ¿Por qué Pablo tiene que mencionarlo de esa manera? Y es sencillo, porque nosotros tendemos a olvidar lo que tenemos que hacer. Yo no creo que, hermano Faber, lo tengan que puyar la esposa, mi hijo, vaya a trabajar, hombre, a ver si comemos algo hoy. No, cierto, porque usted sabe que lo tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa con los hijos? ¿Será que los muchachos tienen que decirle, levántate, ve a estudiar, levántate, ve a hacer esto? Sí, cierto. Y hay dos cosas, dos versículos que me llaman mucho la atención de Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dos ruegos que Pablo hace que ojalá podamos tener en cuenta nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 1 y otro hermano, por favor, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4:1 lo leo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera de Corintios 4:16, ¿quién lo tiene?
Levante la mano, ¿quién puede decir ese versículo tal como lo dijo Pablo? Ninguno, ¿cierto? Pues, pienso yo, no sé cada uno. Pero el primer versículo dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si al hermano Faber lo llama por ahí nacional a que juegue, pues claro, ¿por qué no, hermano? A jugar fútbol, no va a ir a agarrar el balón con la mano, pensando que es baloncesto. ¿Por qué? Porque fue llamado a algo en específico. Nosotros, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a través de la palabra encontramos cómo entonces debemos nosotros conducirnos, que era lo que Pablo le decía a Timoteo. Pero lo estamos haciendo. Y luego dice, os ruego que me imitéis. Veíamos en Caballeros ahorita cómo fue la vida de Pablo, ¿cierto? Porque muchos podríamos decir, bueno, yo no puedo decir eso por la persona que soy, o por lo que he hecho, o por lo que fui. Pero es que dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que ya esa no es una excusa de nosotros. Y Pablo dice, os ruego que me imitéis. ¿Por qué? Porque él sabía cómo conducirse delante de la presencia del Señor. Ahorita un hermano nos daba los ejemplos, ¿no? En otros países, cómo realmente sí cuesta seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen que esconderse, porque tienen que ir a lugares recónditos a buscar la palabra del Señor y a poder congregarse. Y nosotros teniendo el privilegio de poder saber cómo conducirnos, de poder conducirnos libremente, porque en Colombia no lo prohíben, no lo hacemos. Pero vemos a personas por allá, el hermano hablaba de Siria, pero hay muchos lugares en el mundo donde realmente ellos tienen que esconderse para poder siquiera leer la Biblia. Pero nosotros no la leemos como es debido. La vez pasada que vine hice el cálculo matemático, ¿cierto? De cuánto tiempo dedicamos al Señor y nos dimos cuenta que realmente en el año no dedicamos nada. ¿Por qué? Porque no entendemos cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si en el trabajo a usted le dicen, si entra a las 7, venga, tiene que entrar a las 6 de la mañana, aunque le duela, usted tiene dos opciones. O va a las 6 de la mañana o ya no va más al trabajo. Pero cumplimos, ¿por qué? Porque es mi trabajo. Si ahorita los estudiantes, los que están en octavo, noveno, dicen es que vamos a sacar el año 12, ¿qué les toca hacer? Hacer el año 12 aunque no les guste. ¿Por qué? Porque es su deber como estudiante. Pero entonces cuando entran los deberes como hijos de Dios, no entendemos eso como un deber, sino como una opción. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Pero se nos olvida que también es fuego consumidor. Se nos olvida que no tendrá por inocente al culpable y que dará el pago a cada quien como lo merezca. Porque Dios, al que ama, disciplina, así como el padre al hijo quien quiere, ¿no? Pero se nos olvida esto porque realmente desconocemos quién es Dios. Si yo conozco que mi jefe me va a echar del trabajo porque llegue 5 minutos tarde, no lo hago porque me echan. Pero Dios puede aguantar un poquito. Entonces, hermanos, quiero que veamos este pasaje, quizá no nos dé el tiempo para verlo completo, pero que analicemos nuestra vida, cada quien, y mire cómo está conduciéndose o cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos haciendo las cosas para el Señor, porque es la manera en la cual Pablo quiere hacer ver este pasaje. Volvemos a Romanos entonces. Pablo entonces dice, os ruego, hermanos, ¿por qué? ¿Qué menciona ahí?
Pablo apela a algo que nunca debemos olvidar y es su misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? No, no dar lo que se merece. Y por eso Pablo apela a eso. Os ruego por las misericordias de Dios, como quien dice, recuerda lo que Dios ha hecho por ti y lo que ha dejado de hacer. Y de eso se trata. Lamentaciones 3, 22, 23 también habla de esa misericordia. Por la misericordia de Dios, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Y hermanos, quiero que pensemos en esto, ¿por qué? Porque realmente, si Dios quiere, nos ha podido exterminar a todos. Cuando el diluvio, sí, no, perdón, cuando el pueblo de Israel estaba, gracias, estaban pecando, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Déjame, yo los destruyo y hago un pueblo nuevo. ¿Lo podía hacer? Destruyó a Sodoma y Gomorra por su pecado. La tierra se abrió y ¿a cuánto se tragó de Coré? A todos. Pero como Dios ya no obra de esa manera, entonces nosotros andamos en este mundo libremente. Porque creo que puedo hacer lo que quiero y entonces no. Es que la misericordia de Dios me va a perdonar. Y ahí sí optamos por aprender la misericordia de Dios. Es que Dios es un Dios de amor. Y si hay alguien que aquí no conozca de Cristo aún, sí, Dios te ama. Y por eso estás vivo hoy escuchando esta palabra. Por su amor. Pero no nos engañemos. Cuando Dios dice ya, es ya. Y entonces, cuando nos presentemos delante de su presencia, ¿qué le vamos a decir? Señor, es que la palabra de los talentos, yo conocía que tú eras duro y por eso lo guardé. ¿Qué le dice a ese siervo? Siervo malo y negligente. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Tenemos deberes, tenemos derechos, tenemos cosas por hacer. Dice que la iglesia es como un edificio, ¿cierto? Dios lo compara como un edificio, como un cuerpo. Cada uno tiene una función en específico. Pregúntese hoy, ¿qué está haciendo por esta asamblea aquí en Pereira o donde usted esté? ¿Venimos solo a escuchar la palabra a cada reunión o realmente yo estoy haciendo algo por el Señor? Dice ahí, por la misericordia de Dios. Pablo apela a ella, ¿para qué? Para que entendamos, dice ahí, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y quiero ilustrar esta presentación con este ejemplo, el ejemplo de Caín y Abel. Si nos vamos a Génesis, capítulo 4, Génesis capítulo 4, encontramos que estos dos están haciendo una ofrenda, ¿cierto? Están presentándose delante del Señor. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a qué? Y a su ofrenda. Pablo dice allá, ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio. Si nos vamos a la historia, cuando estos hombres
presentan un fuego extraño delante de la presencia del Señor, ¿qué les pasa? Ah, se murieron, porque hicieron algo que el Señor no les había pedido. Y vuelvo y retomo, pero como Dios ya no lo castiga a uno como eso, entonces creemos que, es que Dios es bien conmigo. Hermanos, recordemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y un día nuestras obras serán expuestas. Y ahí ya no podremos sacar excusas. Los hijos a los padres, nosotros decimos, ¿por qué no hiciste esto? No, papi, es que yo, esto o aquello. Delante del santo, ¿qué excusa vas a sacar? No hay nada que podamos hacer. Pero dice aquí este ejemplo que tenemos, que Caín trajo una ofrenda. Pero dice de Abel descripciones como de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Queriendo decir, ofreció lo mejor que tenía. Se presentó delante del Señor con lo mejor que tenía. Y aquí podríamos ilustrar a muchas cosas, pero quiero que veamos la parte interna principalmente. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de la presencia del Señor hoy? Cansancio, sí, fatiga, hambre, enfermedad un poco, pero pregúntese esto, ¿qué merece Dios hoy de mí? ¿Merece lo que ofreció Caín o merece lo que ofreció Abel? Porque definitivamente siempre le presentamos algo y siempre le damos algo. La pregunta sería, ¿qué le estamos dando al Señor? Caín presentó una ofrenda y no fue recibida, pero Abel, presentando lo mejor que tenía, Dios lo vio con agrado. Pregúntese o preguntémonos cómo nos está viendo Dios en este momento. En Turbaco he hecho esta ilustración y he dicho, bueno, hermano, cuando vamos a empezar la cena, piense, aunque así es, pero que fuera personificado Dios ahí enfrente viéndole la cara y viendo cómo estás adorándole. Porque ahorita le cantamos. Y los hermanos podrán ver cerrar mis ojos y cantar con voz muy hermosa, los que la tienen, pero ¿qué hay en nuestro interior realmente? ¿Canto para que me escuchen? ¿Canto para que me vean? ¿O canto realmente porque tengo el deseo de mi corazón de presentar esto delante del Señor y decirle, esto es lo que yo tengo para ti hoy? Porque vine a presentarme, vine a traer mi cuerpo como un sacrificio delante de ti. Y ahí en Romanos ilustra que ese sacrificio debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser ese sacrificio según Romanos 12? ¿Cómo? Agradable. Y queremos venir a la reunión y decimos como que, no, hoy la reunión estuvo como malita más bien. ¿Y eso es de culpa de quién? ¿De los hermanos? Culpa mía. Porque mi adoración a Dios es la que Él va a ver. Y si cada uno de nosotros pensamos en esto, entonces la adoración a Dios cambiaría un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque todos pensamos, yo hoy vine a presentarme como un sacrificio vivo, santo, y tiene que ser agradable a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me presento delante del Señor? Y quiero que lo veamos con dos ejemplos muy particulares que también, si fueran todavía una realidad tan vigente, no sé cuántos estaríamos aquí. Nehemías capítulo 2, versículo 2. Y otro hermano que tenga rápidamente Esther capítulo 4, versículo 2 y versículo 11. Un hermano, por favor, Nehemías 2:2 y otro Esther 4:2 y 11.
podemos buscar una vez, no es eso, sino una quebranto del corazón. Entonces, tenía en gran manera. Ok, Esther capítulo 4, versículos 2 y 11, para poder enlazar los dos pasajes. Con vestido de silicio. Ok, quería ilustrarlo con estos dos ejemplos porque en el de Nehemías encontramos que Nehemías temió. ¿Por qué temió Nehemías? A ver si conocemos la historia. ¿Por qué dice en ese versículo 2 de Nehemías, entonces temí? Porque el rey lo vio triste. ¿Por qué? ¿Nadie? ¿Ah? No, 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 no. ¿Por qué temió? No porque estaba triste. ¿Por qué temió Nehemías? Porque no podía entrar así delante de la presencia de Dios. ¿Por quién estaba asolado? Eran los sirios, ¿cierto? No, 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 sí, por eso. ¿Por quién estaba asolado? Eran por los sirios. Ellos decían, en la historia se dice, que los reyes no permitían que cualquiera de sus súbditos estuviera triste en su presencia. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba que entonces ellos estaban inconformes con su reinado y por ello entonces los mataban. Por eso dice Nehemías, entonces temí. ¿Por qué? Porque el rey vio su tristeza y delante del rey no se podía estar triste. En el de Esther vemos lo mismo, no se podía entrar con vestiduras de silicio. ¿Por qué? Porque ella también estaba triste por un acontecimiento que estaba pasando en Israel. Y yo me preguntaba, bueno, si antes no se permitía estar triste delante de la presencia de una persona importante, sí, que mandaba, sí, que podía matarme, sí, ¿por qué delante de Dios vengo como sea? Si Dios juzgara de esa manera como juzgaban esos reyes, ¿cuántos estaríamos aquí? ¿Cuántos hubiéramos pasado de la cena? Cada uno sabrá. Pero yo sé que no estaría aquí, porque no siempre nos presentamos de la manera correcta delante del Señor. Y es esa la invitación de Pablo. Os ruego, por eso Pablo dice, le suplico, pensando en la misericordia de Dios, en que Dios no te da lo que realmente mereces, Esteban, te suplico que presentes tu cuerpo. No el de tu hermano. Es que ese hermanito no está cantando, esa hermanita de Arnelis no canta en las reuniones. Y pero es que ese hermano anda es durmiéndose. Y pero es que ese hermano pasa en el celular metido y no ni canta ni lee ni... No se trata del hermano. Se trata de presentarme a mí mismo como una ofrenda, no a mi hermano. ¿Cuál es la manera correcta de presentarnos delante del Rey? Y ahorita hablamos un poco acerca de la adoración. Esto tiene que ver con la adoración a Dios y cómo la brindo. Y me llamaba la atención un significado que encontré acerca de la adoración y dice que es la rendición total e incondicional de nuestro corazón a algo o alguien que consideramos por encima de todas las cosas, de tal manera que ocupa la mayor parte de nuestra mente, esfuerzos y emociones. El objeto de nuestra adoración, cualquiera que éste sea, viene a afectar viene a afectar, perdón, todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos gira a su alrededor. Si Cristo es el efecto de mi adoración y fue el efecto de mi adoración, quiere decir que todo lo que está a mi alrededor, todo lo que yo soy, espíritu, alma y cuerpo, va a centrarse en eso.
Y esto no solo habla de la adoración a Dios cuando estamos como iglesia, esto habla de cómo me rindo yo diariamente delante de su presencia. Y este versículo de Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en qué. En verdad es necesario que le adoren. Hermanos, si no es en espíritu y en verdad, no hacemos nada. Cantamos al vacío. Si no es en espíritu y en verdad, leemos la Biblia y no se nos queda nada. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. Entonces esto de presentarme delante de la presencia del Señor no debe ser algo ligero para nosotros. Venir a un culto de adoración no debe ser algo ligero para mí. Debe ser algo serio. ¿Por qué? Hermano, si quiere, piénselo así. Si en la antigüedad lo mataban por venir triste o por no venir concentrado delante de la presencia del rey, ¿qué merece el dueño de todo? ¿Qué merece el dueño de mi vida? ¿Qué merece aquel que dio su vida por mí? Merece esto, que yo le adore en espíritu y en verdad. Pablo habla de cantar con el entendimiento, Pablo habla de orar con el entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que yo comprenda que aquellas cosas que canto, que aquellas cosas que leo en su palabra, entonces las voy a asimilar y esto lo voy a hacer. Porque Él puede destruir mi vida, porque Él puede hacer lo que quiera, pero Él sigue pidiendo que nos presentemos delante de su presencia como es debido. Y hay un pasaje que me gusta mucho en Miqueas. Creo que nos lo debemos saber de memoria. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Un hermano que por favor lo lea. Miqueas capítulo 6, o si alguien se lo sabe de memoria, fantástico. Miqueas 6:6. Padre, presentaré ante él, vamos, convencerlos de un año, se agradará el Padre. Amén. ¿Con qué me presentaré delante de él? Y este pasaje de Miqueas es algo que debiéramos nosotros pensarlo antes de entrar a un culto como eso. Y usted piense, bueno, listo, ¿cómo o con qué me voy a presentar hoy delante del Señor? Y la respuesta está aquí. Hombre, el versículo 8. Él te ha declarado lo que es que bueno y lo que qué pide. O sea, no es opcional. Es lo que él está pidiendo de cada uno de sus hijos. ¿Y qué es? Solamente hacer justicia, amar misericordia y qué? Humillar. Como lo veíamos, es mi cuerpo, no el de mi hermano. Yo no tengo que estar viendo quién está cantando bien y quién no. Yo tengo que estar conectado, como lo dije en el pasaje de Salmos. Dada a Jehová la honra debida a su nombre. Aquello que él merece es lo que yo debo darle, porque entiendo que fue su misericordia quien me tiene aquí, porque entiendo que es su amor ahí sí, quien me cobija y me permite estar aquí. Pero dice en sacrificio. Y quiero que en estos minuticos veamos cómo se hacía en Israel esos sacrificios. Levítico, no creo que nos dé el tiempo de leerlo. Levítico capítulo 1, para los que están de pronto tomando apuntes o algo.
Levíticos capítulo 3 y Levíticos capítulo 4 y 5 nos presenta el holocausto, el sacrificio de paz y la expiación. A ver los estudiosos, ¿qué era lo particular en este sacrificio? ¿Qué era lo particular? ¿Qué era lo que caracterizaba a cada uno de los tres? El holocausto que se hacía, en el sacrificio de paz que se hacía y en la expiación que se hacía. Vamos, ¿qué se hacía en cada uno de los tres? Ah, se humillaban, sí, claro, pero había un acto como tal que ellos debían hacer en cada uno de los tres, matar a un animal. Aquellas presentaciones como el holocausto, el sacrificio de paz o la expiación, tenían una cosa en particular y era que ellos llevaban un animal y el animal era degollado. En distintas partes se hacía de una u otra manera, pero siempre el animal moría, en representación de que ahí quedaban sus pecados, ¿cierto? Eran cubiertos por esa sangre de ese cordero. Había uno que no. Había uno de estas presentaciones en cual el animal no moría. ¿Cuál era? ¿No? ¿Cómo se llamaba ese? Azazel. El animalito no moría. Le ponía las manos sobre él, exponiendo sus pecados, y era suelto el animalito en el desierto. Pero en estos tres me parece particular que sí moría el animalito. Y es la manera en la cual entonces nosotros debemos aprender a hacerlo. Una vez hablamos aquí acerca de la adoración y veíamos el ejemplo de Abraham e Isaac. No sé si lo recuerdan. Esa adoración que yo debo aprender a darle al Señor, debo aprender a hacer morir aquellas cosas que están en mí, que no convienen, pero que realmente me ayudan a que mi presentación delante del Señor sea como lo dice ese versículo de Romanos. ¿Cuáles son las tres cosas? Vivo, santo y agradable a Dios. Aprendiendo a sacrificar todas aquellas cosas, como lo vimos en el tema de la adoración, todas aquellas cosas que no convienen, que no hacen parte de la adoración a Dios, como lo veíamos, cansancio, fatiga, sueño, hambre, enfermedad. Sí, estamos así, pero ¿quién merece toda mi vida? Dios. Él merece que yo me presente de la mejor manera, no importando los factores que me rodean. Y si no, veamos los ejemplos que están escritos ahí. David está perdiendo a su hijo, está ayunando, orando, y cuando le dicen que el niño muere, ¿qué hace? Se levanta, se cambia, come y va con su mujer, porque entendía quién era Dios, aquel que quitaba, aquel que daba. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, quizás no tenemos muchas cosas que nosotros queremos, pero tenemos la vida a través de Jesucristo. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Mano, es que no sé qué voy a hacer mañana, el trabajo, la comida, los niños, la casa. Bueno, ni siquiera sabe si va a estar vivo mañana. Dele la gloria a Dios hoy por lo que tiene. La oración aquella que dice, danos el pan de qué? De cada día. Y por eso es que entonces en la escritura encontramos un pasaje en Mateo, no os afanéis por lo que ha de ser el día de mañana. Baste cada día su propio mal. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, porque Dios sabe que pensamos más en todas aquellas cosas que en aún darle la gloria a aquel que nos da todas esas cosas. Porque Dios entiende cómo somos. Y por eso diariamente en su palabra encontramos un recordatorio de aquellas cosas que debemos hacer. Pero recordemos ese pasaje. Presentarme como un sacrificio vivo, santo y ojalá, hermanos, que sea agradable a Él.
Ojalá que si hoy no lo fue, mañana usted diga, me levanto y quiero hacer ese sacrificio a Él que pueda ser agradable. Y cuando se acueste, empiece a meditar. ¿Fui agradable al Señor hoy? Con las cosas que pensé, con las cosas que dije, con las cosas que hice, como lo vimos al principio. Mostré a Cristo con mi vida y ojalá que sea un sí. Ojalá que muchos se conviertan, no tanto por su palabra, sino por su conducta. Porque eso, créanme, que marcará la diferencia. Dicen que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen, ¿cierto? Es lo que dice la ciencia y es cierto. Pero no solo los niños. Los de afuera también aprenden de nuestra conducta. Y cómo me comporto puede hacer que esa persona que está a mi lado se salve. O puedo mandarla al infierno. ¿Por qué? Ay, hermano, porque sí. Porque si él ve que mi conducta no es apta, entonces él va a poder y querer hacer lo mismo. Pero si él ve que yo fui comprado con la sangre de Cristo, me gozo en eso aún en las tribulaciones, como decía Pablo, él va a querer imitar eso. Y ojalá, hermanos, que eso es lo que se vea. Que nuestra conducta como hijos de Dios sea de esa forma todos los días, agradable delante de su presencia. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias, porque a través de ella podemos ver qué quieres de nosotros y ver qué quieres que hagamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes a leerla, a escudriñarla, porque a través de ella te conoceremos más. Guíanos y dirígenos cada día. Gracias por ella, porque es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a seguir ese camino que nos has marcado. En Cristo Jesús. Amén.